Hola, ¿cómo están? Soy Nicolás Gadano. Esto es Crudo, es un nuevo proyecto que tenemos entre Econojournal y Empiria Energía. Vamos a estar hablando obviamente de lo que está pasando con la industria petrolera. Vamos a entrevistar gente, profesionales, protagonistas de las compañías. Vamos a traer a uno de los mejores abogados que tiene la industria, que es Javier Rodríguez Gali, para que con él conversemos sobre cuestiones del marco regulatorio. Y finalmente, y creo que es lo que más me gusta a mí por lo que hago este programa, también vamos a hablar de alguna perspectiva histórica, de algún vínculo entre lo que está pasando hoy y lo que ya pasó en nuestras más que centenaria industria petrolera. Bueno, estoy acá con Santiago Capdevila, con quien vamos a hacer Crudo más o menos cada 2 semanas, 3 semanas, todavía no lo tenemos tan claro. Hola Santiago. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Y la verdad, sí, como decías vos, Crudo va a ser un programa que va a abarcar distintos ángulos. O sea, no solo coyuntura económica, financiera y regulatoria de la industria del oil and gas, sino también perspectiva histórica y obviamente entrevistar a los protagonistas. Exacto. Y vamos a tratar de dividir nuestros programas en estos 4 segmentos. Y el primero se va a llamar Datos Crudos. Como no podría ser de otra manera, No obviamente. podría ser de otra manera. Sí, Así sí. que, ¿con qué datos vamos a arrancar hoy? Y a mí personalmente me interesaría arrancar, Nico, con el balance cambiario. Lo cierto es que tenemos los datos del último balance cambiario. Estamos hablando del último que fue en abril. Récord, como todo lo que viene siendo la industria, récord. Fueron 2.100 millones de dólares que ingresaron netos al MULC, al Mercado Único Libre de Cambios, que lo mide obviamente el Banco Central. Y el acumulado en los últimos 12 meses, Nico, fue de 11 billones, es decir, 11 mil millones de dólares. Y lo más llamativo, que en su momento lo hablamos, lo conversamos y ahora lo vamos a ver en un gráfico, tiene que ver con que los últimos 3 años Argentina recibió dólares de la industria energética tanto por saldo comercial positivo como por ingreso financiero neto positivo. Claro, porque mucho se habla siempre de cuánto va a aportar, que ya está aportando esta industria a la balanza comercial, y nosotros tenemos esa proyección, y hay muchas proyecciones, ¿no? De los 30.000, 25.000 millones, viniendo de un déficit de casi 10.000 millones hace algunos años. Pero lo que estamos viendo en el balance cambiario mes a mes es que por primera vez en muchos años el sector no solamente aporta divisas por las exportaciones netas, es decir, por la diferencia entre exportaciones e importaciones, sino también por lo que está entrando por financiamiento, inversión extranjera directa, ya neta de que se empezaron a girar dividendos, porque algunos dividendos ya se están pagando. Exactamente, a partir de este año se pueden empezar a remitir dividendos al exterior del balance del año pasado, ¿sí? Y ya fueron 400 millones de dólares, y aún así está dando positiva de manera récord. Esto es el reflejo de algo que vemos todos los días, que es las colocaciones de obligaciones negociables que hacen todas las grandes Sí. compañías, los préstamos y el financiamiento que se ha conseguido para proyectos importantísimos como el Vaca Muerta Sur y otros. Entonces, pensemos que si estamos en un nivel mensual que fue récord de más de 2.000 millones de dólares, es un equivalente anual de casi 25.000 millones de dólares que hoy esta industria está ingresando al mercado cambiario. Sin duda, no digo que sea lo único, pero sin duda explica en gran medida esta oferta generosa de dólares que estamos teniendo. Por supuesto hay que pensar que el financiamiento en el futuro va a tener repago, Sí, sin ¿no? dudas. Entonces también ahí va a haber una demanda, pero bueno, es como que se anticipa lo que se supone que iba a pasar en más tiempo, porque el grueso del financiamiento para las inversiones de este sector viene de afuera. No, totalmente. De hecho, desde septiembre de 2025 tuvimos emisiones de obligaciones negociables por 8 mil millones de dólares. O sea, una cifra impresionante para el sector y para la economía argentina. En la perspectiva histórica que tenemos por ahí en algún gráfico de los últimos 20 años, es notorio cómo nosotros ya tuvimos en este siglo años al principio, ¿no? En donde había un resultado comercial positivo de este sector. De hecho, en algún año, creo que fue el 2006, Sí. el aporte del sector energético fue la mitad del superávit comercial de la Argentina. Después eso se diluyó. Pero en esos años era un sector que en la cuenta financiera sacaba fondos. Claro. Es más, uno de los que sacaba fondos, y es otra historia que por ahí quedará para otro capítulo de Crudo,
es YPF, que pagaba dividendos de manera agresiva. Entonces, parte de lo que el sector ingresaba por la balanza comercial se iba por la cuenta financiera del propio sector. Claro, y Nico, está bueno también hablar esto en términos del balance cambiario y no tanto de la balanza comercial que mide el INDEC, porque justamente incorpora todos estos factores que no se ven en la balanza comercial del INDEC. Cuando uno ve el superávit energético récord, generalmente se ve la parte comercial de vengada y esto es básicamente lo efectivo, los dólares que efectivamente ingresaron al mercado único libre de cambios. Exacto, tanto por liquidación de exportaciones como por otras operaciones. Exactamente. Así que me parece que ese es un dato que es sumamente relevante, que venimos monitoreando y que en abril fue un récord, el dato en sí, la parte de exportaciones y también la parte de operaciones de la cuenta capital, llamémosle. No, totalmente. Y de hecho, lo que veníamos viendo era que si bien los últimos 2 años sucedió lo mismo, que era tanto lo comercial como lo financiero van en la misma dirección, positiva y en miles de millones de dólares, en su momento no se podían remitir utilidades al exterior. Ahora que se puede, aún así está generando positivamente de manera neta. Sí, yo para ir completando esta partecita de este dato, creo que es significativo también de cara a que en el futuro esperamos que finalmente se libere el cepo para compañías y que me parece que en este sector lo que las empresas siempre dicen que es que probablemente el flujo neto va a ser positivo, ya lo estamos viendo este año con giro de dividendos, es decir, sale plata porque hay compañías que tenían mucha necesidad de girar dividendos a sus casas matrices, pero la expansión de Vaca Muerta y el atractivo que eso genera en el financiamiento para la inversión, más que compensa los giros de dividendos, entonces la cuenta es no solo positiva, es récord histórico. Récord histórico, absoluto. Bueno, ¿y qué otros datos tenemos de la coyuntura? No, y a mí personalmente también me gustaría tocar todo lo que tiene que ver con los precios mayoristas de energía. Hoy en día, obviamente, estamos todos hablando del impacto positivo que tuvo la guerra de Irán en Argentina en términos de exportaciones, en términos de valores exportados. Sí, es feo decir que una guerra tuvo impacto positivo. Es horrible, pero es horrible, en términos pero económicos es así. en términos económicos es así, pero tiene también su lado bueno, que sería mayores valores exportados, pero lo malo, no sé si malo, pero algo que es real, que está pasando, es el desalineamiento de los precios internos respecto a los internacionales. Claro, ahí siempre ha sido algo muy difícil en Argentina lidiar con los movimientos de los precios internacionales. Hemos tenido intervenciones muy complicadas, no solamente, en general todas para tratar de que el precio no suba. También tuvimos algunas para que el precio no baje, ¿no? Los barriles criollos y todo. La verdad que en esta última etapa tenemos una cosa muy positiva, que es que en general el mercado del crudo, que es muy competitivo en Argentina, tenemos muchos productores, se está moviendo bastante alineado con las paridades de exportación, porque claro, un productor lo que tiene es que tener indiferencia entre vender en el mercado interno o exportar. Si hubiera diferencias muy grandes, se generan los problemas que hemos tenido en el pasado. Ahora, con este shock eh, y con cierta intervención de YPF que está ahí tratando de mitigar, amortiguar y llevar de a poco el movimiento de los precios hacia arriba, también con algo bastante razonable, que es que el mercado internacional es muy volátil e impredecible, ¿no? Nosotros siempre hacemos el chiste que es, nos vemos a la mañana en la oficina porque trabajamos en la misma oficina y decimos, ¿está abierto o está cerrado el estrecho de Hormuz? No, es todos los días el mismo chiste y hace ya 3 meses. Sí. 3 meses, ¿está abierto o está cerrado? Bueno, y con mucha volatilidad, quizás no tanta, pero con precios que bajan de los $100, suben de los $100. Entonces en Argentina, con una presencia importante de YPF, ha habido un aumento de precios, Sí, sí, sí. ¿no? Y lo que nosotros estábamos mirando eran los precios mayoristas, ¿no? Exactamente, sí, veíamos, ahora vamos a verlo también en un gráfico, cómo en los últimos 2 o 3 años estaban alineados los precios mayoristas, tanto de combustibles como de el crudo en Argentina, sí, en términos locales, obviamente, y netos de impuestos. Y vemos que a partir de la guerra, a partir de este shock impresionante, internacional tremendo, vemos cómo el margen de refinación, que sería obviamente la relación entre el crudo y el precio de los combustibles en Argentina, empezó a mermar. Claro, claro. Digamos, el crudo aumentó más que los derivados antes de impuestos. Y bueno, y entonces está resentido el margen de refinación, que no le pega igual a todas las compañías, ¿no? Y acá tenemos la vieja historia de que tenemos dos grandes compañías integradas, que son YPF
y el grupo de Pan American Energy y Action, en donde si una tiene menos margen es por ahí porque otra tiene más, y en todo caso es una cuestión intercompany. Es más complicado para justamente la empresa que nos enteramos que se acaba de vender, que es la ex Shell, podríamos decir la ex Ryzen, Sí, Ryzen. que no tiene producción de crudo. Entonces, bueno, el margen de refinación es otro dato que tenemos que mirar a través de los precios mayoristas, los precios que registra el INDEC antes de impuestos. Había tenido una cierta recuperación y ahora en los últimos 2 meses ha tenido una caída bastante fuerte. Sí, acá en el gráfico, como se puede ver, vemos que prácticamente haya subido en los últimos meses de una manera contundente. O sea, no era normal en los últimos 2 años, era un máximo de los últimos 2 años, y ahora vuelve quizás a un nivel previo, un poquito más razonable, pero creemos que posiblemente se recupere cuando se deje de atrasar el precio de la nafta, el precio de los combustibles en Argentina. Hay que decir también para la gente que el precio de los combustibles en Argentina respecto de comparaciones regionales está ahí a media tabla, ¿no? Sí, sí, Es sí. decir, que estos incrementos inevitables en un contexto de aumento de los precios internacionales han dejado a la Argentina en niveles, en la región, en América Latina, siempre Uruguay está muy arriba, ¿no? Sí. También ahí tienen que ver los impuestos. Uruguay está muy acostumbrado hace mucho tiempo, porque es un importador de petróleo histórico, Sí. a pagar precios más alineados con el import parity. En el otro extremo está Venezuela. Nosotros estamos ahí a mitad de tabla. Y bueno, habrá que ver en el futuro, en los próximos meses, en dónde se estabilizan los precios del crudo, cuando el conflicto, digamos que se termine, lleguemos finalmente a un acuerdo, para ver qué ajustes eventualmente hacen falta. YPF, viste que dice que está haciendo una cuenta, Sí, la cuenta, la famosa cuenta. que es, bueno, si yo no subí tanto ahora, después ese margen de refinación que estoy perdiendo lo quiero recuperar en el futuro. Claro, La verdad que es una cuenta que solo la saben ellos, ¿no? No, obvio, y es apostar a que en algún momento va a bajar el precio del crudo nuevamente, pero vas a mantener los precios de la nafta un poquito más altos. Claro, y recuperar lo que hoy en principio no estarías Exactamente, trasladando completamente. exactamente. Se va a complicar si los precios del crudo no bajan. No, Digo, obvio. como vos decías al comienzo, se va a complicar no para la Argentina, que le viene bárbaro exportar a precios más altos, pero sí para el mercado de los combustibles, en donde, bueno, la gente sufre si tiene que pagar más, ¿no? No, absolutamente, absolutamente. Y acá comenzamos el ciclo de entrevistas a jóvenes protagonistas de la industria del oil and gas en crudo. Tenemos invitado en el día de hoy a Juan Blas y Virgilio. Hola Juan, ¿Qué tal, Santi? Un gusto. Buenas tardes. muchas gracias por haber venido. Juan es ingeniero en proyectos de una de las principales empresas de energía de Argentina. Cuenta con más de 3 años de experiencia en el rubro y la verdad es que tenemos ganas de entrevistarlo por una cuestión de que queremos mostrarle qué hacen el día a día los ingenieros de proyectos en la industria del oil and gas para que la gente de a pie, que no está quizás todo el día en la industria viendo y siguiendo todas las noticias, sepa qué hacen exactamente. Y a mí me gustaría que principalmente te presentes y me digas y expliques tu trabajo a una persona que quizás tiene 10 años y quiere entender qué haces. Ok, es difícil de explicar. Siento que a los ingenieros están muy atados a lo que es el rubro técnico. Quizás escapamos de eso. Gran parte del día estamos en reuniones o resolviendo cuestiones logísticas, gestionando y demás. La parte técnica sí es la base importante, pero lo que hacemos día a día es hablar con personas, básicamente. Reuniones, hablar. Todos los problemas se resuelven hablando, es importante eso. Salir o escapar de lo técnico ayuda, pero no es todo. Es interesante eso que decís, porque siempre se asoció a las... Por ejemplo, vos sos ingeniero industrial del residuo de la Universidad de La Plata. Siempre se asoció a los ingenieros con una carrera muy, muy dura, pero acá me está diciendo que en el día a día te la pasás quizás más hablando con gente que con numeritos o cálculos. Sí, tal cual. La calculadora es parte, pero lo humano es lo que decide todo. Entonces, eso es importante saberlo para mí. Y en ese sentido, ¿qué crees que fue la habilidad más importante que estás aprendiendo de que arrancaste a trabajar en la industria, más allá de todo lo técnico? Ok, bueno, siguiendo en esta línea, la comunicación, sin dudas. Sin duda la comunicación, saber expresarte, poder explicar lo que pensás, saber discutir. No hace falta elevar el tono, pero sí dejar plantado tu idea. Claro. Y obviamente en ese sentido, dado que también estamos hablando mucho a jóvenes que quizás tengan ganas de insertarse en la industria, ¿qué consejo le darías a alguien que quizás no se anima porque dice,
che, tengo que viajar, tengo que estar 20 días en Neuquén, en el medio de la nada, o tengo que irme al norte, muy profundo? ¿Qué le dirías a esas personas? Sí, que lo hagan, que lo hagan. A ver, el rubro es muy dinámico, muy exigente, pero creo que a los pocos años que estás en la industria te chocas con responsabilidades importantes que quizás en otras industrias tardas mucho más en desarrollarlas. Así que lo hagan, que se animen. Por ejemplo, en tu caso, ¿cuál fue la primera, o sea, cuánto tiempo pasó de que arrancaste a trabajar en esta empresa y tuviste que ir, por ejemplo, a un campamento? No, al toque, ¿Al a los toque? pocos meses. A los Sí. pocos meses de que entré, por suerte, tuve experiencia de viajar. Te he contado que viajaba horas y horas a campamento, no son lugares accesibles. Y eso es lo loco, ¿no? De conocer lugares inhóspitos por trabajo y conocer gente también que de la zona lo hace muy interesante. Claro, porque a veces tienen que tratar, por ejemplo, le cuento también a los oyentes, con comunidades de los pueblos originarios, por ejemplo. Sí, mil veces. Mil veces, de hecho, son, digamos, los pueblos originarios son las personas más cercanas que están en esas zonas y hasta son parte del proyecto o de los proyectos. Brindan servicios, son parte de la actividad, así que se sienten involucrados, digamos, en el proyecto. Y Juan, a mí también lo que más me interesa saber de vos y de tu trabajo día a día en tu empresa es cómo es un típico viaje de trabajo cuando salís desde Capital Federal en avión y llegás al norte o al sur del país. ¿Cómo es exactamente ese viaje? Bueno, te cuento de los viajes más locos que hice, Por favor. de las experiencias más exigentes, quizás. Salí de Capital, fui hasta Salta para un proyecto de litio Sí. que estuve cuando arranqué en la empresa. De ahí nos esperaban varias personas locales y fuimos de caravana acá con gente de Capital. Y salimos manejando en 4x4 hasta Antofagasta de la Sierra, donde hicimos base. Manejamos más o menos 12 horas de ripio. 12 horas de ripio. La infraestructura ahí en el norte es prácticamente nula. Sí. Solo las rutas principales son asfaltadas y donde te alejas un poco de la sociedad o del urbanismo es todo ripio. Claro. Calles de simple mano y donde circula poca y nada de gente. Ni luz a la noche. No, obviamente, cero, cero, cero. Hermoso igual, ¿eh? Sí, El cielo estrellado no tiene precio. claro. Hicimos base en Antofagasta de la Sierra y al siguiente día volvimos a manejar otras 8 horas para llegar quizás a los lugares más inhóspitos que estuve. No había nada de nada. No. La casa más cercana era una comunidad de una persona, un paraje que nos hospedó y nos dio comida. Mira. Y de ahí teníamos 6 horas ida y vuelta hacia el punto de interés. Eso fue los viajes más locos que hice. Qué increíble. Y lo cierto es que uno piensa, no, claro, me voy al norte en avión, desde Capital Federal o al sur, y tardás como mucho 2 horas. Pero en realidad estamos hablando de un viaje que te costó 2 días, quizás. Sí, ni hablar, para llegar a un punto de interés. Digamos, hay zonas que son más cercanas, pero lo que tiene la industria, me parece, es que el petróleo, el gas, en este caso el litio, nunca está en zonas urbanas, siempre está en zonas inhóspitas, con nula infraestructura. Totalmente. Bueno, Juan, muchas gracias por haber venido. Esta fue la primera entrevista que hicimos en crudo. Obviamente, ahora siguen las otras secciones, pero muchas gracias, te agradecemos por haber venido. Gracias, Santi. Bueno, y acá estamos en este segmento de crudo en el que vamos a hablar del marco regulatorio, de novedades jurídicas, y tengo el gran gusto de que este bloque, en cada programa, vamos a contar con Javier Rodríguez Gali, que está acá con ¿Cómo nosotros. estás, Nico? Hola Javier, un gusto. Un gusto mío estar acá. Gracias por invitarme. Bueno, no, y esperamos tenerte en todos los programas. Voy a estar. Desde acá, desde otros países del mundo. Voy a estar. Y la idea es, yo pensé como un rinconcito legal, queda feo, parece el rinconcito de los jubilados, ¿te acordás? Pero sí es en cada programa por ahí poner el foco en algún aspecto regulatorio, legal, alguna novedad que siempre conviene desmenuzar un poquito, analizar un poquito, porque bueno, una industria tan dinámica y en expansión como esta, tanto desde el gobierno federal, desde las provincias, aparecen cuestiones que siempre es bueno detectar qué significan o qué podemos ver ahí. Me parece Así que- bárbaro, Nico. Así que la dinámica, mira, dinámica y contenido vamos a tener, porque estamos en una época de plena expansión de los temas de petróleo y gas, y eso lo acompaña la dinámica regulatoria. Así que tenemos temas para charlar. Para este primer encuentro. Mira, lo que ¿qué pensé tenemos? para este primer encuentro es básicamente repasar juntos, si te parece, el concurso que hizo la provincia de Neuquén, llamando a una licitación para áreas exploratorias, porque me parece que ahí
hay una serie de contenidos y de cuestiones que ya venimos charlando en la industria, que ya venimos viendo cómo la provincia de Neuquén viene articulando, si querés, su relación con los operadores privados, la relación también a través de su compañía estatal, que me parece que es una buena muestra de cómo todas esas cosas empiezan a consolidarse o a dirigirse en algún sentido. Y me parece que podemos empezar en este primer capítulo repasando este concurso, que es un concurso que está llamado para el mes de agosto. O sea, Neuquén está llamando inversores, compañías petroleras, para permisos exploratorios en áreas nuevas de Vaca Muerta, podríamos decir. Sí, vos sabés que Vaca Muerta es muy grande, vos sabés que no todo el acreaje está concedido, gran parte del acreaje sí. Mucho de lo que vemos en nuestro trabajo diario son farm-in, farm-outs, empresas que entran y que salen. Pero hacía mucho tiempo, hacía 7 años que no teníamos una licitación en Neuquén, en la cual la provincia ofrece áreas, y contestando a tu pregunta, esas áreas son 15 áreas de distintas categorías, si querés, en cuanto a riesgo exploratorio. Vas a tener áreas que están muy cerca de lo que hoy va a ser el hub norte de Vaca Muerta, que vos sabés que hay mucho interés, que ya tenés muchos operadores ahí trabajando, que hay áreas emblemáticas de desarrollo masivo, como puede ser el Trapial de Chevron, o puede ser Bajo del Choque la Invernada de Pluspetrol, los toldos Tecpetrol, también acordate que entró Continental, con lo cual esa es una zona donde va a haber algunas áreas que pueden estar razonablemente demandadas. También tenés algunas áreas más de frontera, en la frontera este de Vaca Muerta, más hacia el límite con, creo que ahí debe ser La Pampa o Río Negro, claro, más La Pampa, donde la formación, puede ser que las áreas estén en alguna zona de frontera de la formación, y tenés áreas en el sur de la provincia, más en la ventana de gas, que pueden ser interesantes para el futuro. Claro, para todos los proyectos de exportación. Sobre todo los del LNG. Sí. Y tenés algunas bien de frontera, de gas seco más hacia el oeste. Así que tenés un poco de todo. ¿Y porque digamos, la provincia oferta y pide, ¿no? Es decir, los que se van a presentar tienen que competir normalmente, y ahí me gustaría que hables un poco de la ley de hidrocarburos, de la reforma de la ley bases, porque en la historia de Argentina, bueno, tenías una regalía prefijada del 12%, las compañías competían por los permisos exploratorios de acuerdo al monto de inversión en general, básicamente. Y acá aparece una combinación de cosas, ¿no? Bueno, muy interesante. Por eso te decía, es muy interesante que esta es la primera licitación posterior a la reforma de la ley de bases en julio del 2024, que como sabes trajo modificaciones a la ley de hidrocarburos. Y ahí es cuando aparecen algunas cuestiones que ya hemos charlado y debatido en la industria todos estos años, pero que en la licitación de Neuquén aparecen muy claras. Y una de ellas, si querés, podemos empezar conversando sobre las regalías móviles. O sea, la ley, bueno, como bien vos referís, la reforma del 2014 fijó las regalías en 12%. De hecho, la mayoría de las áreas que hoy, que es lo que teníamos desde 1930. Pero las estabilizó en una forma diciendo acá no puede haber ningún otro tipo de regalía que no sean las regalías del artículo 59 de la ley al 12%. Eso quedó flexibilizado por la reforma del 2024, que como sabés permite para las nuevas áreas, para las nuevas concesiones, ir a regalías del 15% y que los oferentes puedan ofrecer más o menos puntos porcentuales, claro, de manera tal de que eso sea uno de los principales calificadores del resultado de la licitación. El viejo sueño de Federico Sturzenegger. El viejo sueño de Federico. Es que las compañías puedan competir por regalías, y la que percibe, si se quiere, un potencial más grande ofrecerá más, la que no. Por eso es muy interesante esta licitación, Nico, porque realmente vamos a testear, claro, si la reforma del 2024 realmente tiene sentido o hace sentido, claro, o no. Claramente la provincia en todas las herramientas flexibles siempre fue para arriba, ¿no? Sí. Siempre que pudo fue para arriba. Acá ocurre una doble combinación muy interesante, que también nos liga con la ley del 2014, con la reforma de la 27007 y la reforma, llamémosla, de 2024. La ley base. Que es también la participación de las empresas estatales, y en particular en este caso de Neuquén, en la renta petrolera. Acordate que frente a la necesidad de derrisquear Vaca Muerta, y vos y yo fuimos parte de alguna forma
de ese pensamiento, en el 2014 lo que se hizo básicamente se impidió que las empresas provinciales continuaran generando, digamos, áreas de reserva en sus provincias y además continuaran con el esquema de asociación donde el inversor privado está obligado a llevarlas, el famoso carry del 10%. Claro. Bueno, tengo dos noticias para darte. Una, en materia de regalías la provincia fue para arriba y lo que pide es regalías del 15% más hasta un 3% en la oferta. Y un menos sin límite. No hay menos, Nico. O sea, que alguien puede ofrecer 4% de regalías. 15 más. 15 no pueden ofrecer menos de 15. Tenés que ofrecer entre el 15 y el 18. Okay. Bueno. Y a la histórica participación de GIP, que era del 10%, y que si querés ha sido motivo de debate en la industria, porque claramente tenés un socio del 10% con un carry que vas a recuperar recién. Claro, con un carry quiere decir que no invierte. Pone que no invierte, que vos lo vas a ir recuperando en la medida que tengas producción, que va a tener ciertos límites para esa producción, porque ahí hay otra cosa interesante, vamos a hablar también rápidamente, que es el interés de la provincia en convertirse en participar del mercado de comercialización de hidrocarburos. Entonces quiere producción rápido y por eso ese carry se va a repagar en forma más en el tiempo para que la provincia tenga más producción. Pero déjame decirte una cosa respecto del carry. El carry, el piso es el 10% de la participación de GIP y tenés que ofrecer hasta el 20%. Okay. Entonces, las dos herramientas combinadas nos dan un combo bastante desafiante. Que hay que ver cuántas empresas van a estar interesadas en arrancar de ahí, ¿no? En el Government Take, ofreciéndole a Neuquén 15 o más, 10% de GIP o más algunas otras perlitas que hay, ¿no? Sí, hay dos cosas que vienen a consolidar, si querés, algo que ya estábamos viendo en la industria y que estábamos viendo sobre todo en la provincia de Neuquén, que es lo que tiene que ver con la concesión de explotación no convencional, la famosa SENCH, que cuando las provincias las otorgaba históricamente, cuando fuimos a través del proceso de derricar Vaca Muerta, eso tenía planes pilotos, planes de inversión, pero no se pedía ningún pago para convertir la concesión convencional en no convencional. Sí, tampoco nunca hubo pagos para que en la tradición de Argentina convencional, al pasar de un permiso a una concesión, tampoco. Siempre comprometiste inversión. Claro. Eso, Neuquén, como habrás visto en los últimos decretos, los últimos 2 años, y yo creo que alentada por este modelo un poco más de mayor participación de la provincia en el Governmental Take, la provincia empezó a pedir con distintos nombres, bono de infraestructura, bono de acceso. Ahora le puso nombre y apellido porque tiene el poder de regularlo y lo llamó bono de acceso y también hay un bono de comercialidad. Entonces, hay un bono de acceso que también combina con la oferta de inversión y hay un bono de comercialidad que es muy interesante porque abiertamente es un bono por el cual quien licita se compromete, en caso de tener que pedir una SENCH, a pagarle a la provincia el 2% de los recursos esperados del área a $1 por barril, o por barril equivalente, sabémoslo de esa forma. Esto es muy interesante porque hay un costo adicional ya tarifado para la SENCH. Parecido, si querés, al famoso 2%. Si te va bien y querés la concesión, agregame. Sí. Y cuanto más tengas de recursos estimados, más me tenés que pagar. Se parece al modelo, ¿te acordás de la ley de 2014 que lo traía para las prórrogas? Claro. Porque, ¿qué habíamos dicho en 2014? Es importante que quien termina una concesión tenga certeza de lo que le puede pedir la provincia. Claro. Pero fíjate acá, eso era después de 35 años. Sí. En la primera acá prórroga de IRES. Antes de arrancar. Acá empezamos con eso. Sí. Así que ¿Y las sesiones? Mira, eso también, Nico, es un tema que vamos a ver cómo se prueba, cómo el mercado lo toma y cómo se testea. Porque las sesiones ahora tienen un costo transaccional del 6% del valor de la transacción. Esto ya no es governmental. Claro, no. Porque esto no tiene que ver con el resultado o con la producción o con cómo tan bien te fue con el recurso. Esto ya tiene que ver cuando vos querés ceder, que es hacer un farm out de una parte de la concesión o de todo tu título, que en realidad acá el título va a ser tu derecho asociativo con GIP,
En ese caso vas a tener que pagarle a la provincia el 6% de la transacción. Sí, esa parte me parece la más desafortunada, te diría, porque todo el resto, como vos decías, parece orientado a una discusión que veremos los resultados, ¿no? Neuquén se pone agresivo, pero por ahí te dice, del lado neuquino, te dice, mirá, yo veo transacciones en el mercado, farmins o, digamos, ventas de participaciones, que hay empresas que llevan mucha plata, yo tengo confianza de que puedo ir a una licitación, voy a tener oferentes, aun cuando ponga requisitos más fuertes. Ahora, trabar el funcionamiento normal de las sesiones, una vez que una empresa tiene un área y se quiere asociar, le quiere vender una parte a otra, me parece que no parece tener un fundamento muy claro. No parece tener un fundamento, pero sí tiene algunos antecedentes. Acordate cuando se vendieron las áreas de Exxon, Sí. Hubo una vocación de la provincia a través del derecho de fair refusal a tener participación en esa transacción. Entonces, yo creo que si me dejas elegir, prefiero que esté claro. Sí, que ya esté en el contrato. Claro, porque ¿no? lo que pasó en ese caso, tuvo final feliz, todos sabemos, y todo el mundo quedó medianamente contento, pero fue muy desafiante en términos legales. Ahora, claramente coincido con vos que no es el mejor antecedente, y de todo lo que trae este concurso, te diría que es lo que más me preocuparía de cara al futuro, porque la provincia, una vez que se pone en algún lugar, por supuesto, después es muy difícil cambiarlo. Claro, claro. Si este es el antecedente para las áreas concursadas, ¿cómo mirar esto, ¿no? Hoy desde todos los operadores privados cuando vayan a presentar la próxima sesión? Esto debería ¿no? ser para lo nuevo. Y insisto, veremos cuándo es que esto... En agosto, Nico. En agosto se presentan las ofertas. Hay un sobre A que va a calificar técnicamente, hay un sobre B que va a ser la oferta económica, y nos va a dar un poco la medida de vuelta de esta avidez por subir o por incrementar el governmental take, por participar en las decisiones de los privados. Veremos cómo se prueba en el mercado, ¿no? Bueno, esperaremos agosto, seguramente vamos a algún capítulo de Crudo, estaremos con los resultados, evaluando esto que es, vos lo decías, hace muchos años que no hay concursos, licitaciones de este tipo, así que va a ser muy interesante ver si Neuquén logra que el mercado de hidrocarburos, las compañías le convaliden esta nueva umbral que pone, o si las empresas dicen, me parece que te pasaste de rosca. Así que será una buena prueba. Volveremos sobre el tema en el curso de la segunda mitad del año con los resultados a la vista, ¿no? Bueno, gracias y seguimos con el próximo segmento de Crudo. Bueno, perdón que tuvimos que hacer un corte, pero para esta sección histórica tuve que hacer un cambio de vestuario tipo Mirta, porque vamos a hablar de YPF. Totalmente. Vamos a hablar de YPF porque YPF está con un proyecto enorme, que es el proyecto de exportación de gas de GNL. Es un proyecto en el que YPF, viste, viene con algunos traspiés. Sí. El último conocido fue que tenía un socio y tenía un proyecto con Petronas. Ese proyecto, bueno, se frustró, pero YPF no abandona su proyecto de exportar y ahora tiene un socio principal que es Eni. Eni es el Ente Nazionale Idrocarburi. Buen italiano. École. Entonces, Eni, hay otro socio, creo que es de los Emiratos. Sí. El proyecto está en una fase todavía, estamos todos a la expectativa. Marín dijo que va a ser el FID pronto, es decir, la decisión final de inversión, que significa arrancamos. Y se firman los papeles. Y se firman los papeles, los contratos, como ya está sucediendo, ya sucedió con el proyecto de Southern Energy. Pero lo que yo quería contar es que Eni no es la primera vez que viene a la Argentina, no es la primera vez que hace un proyecto con YPF. ¿Ah, no? No. Eni es una empresa que se fundó en 1952. Ahí vamos a ver la foto de Enrico Mattei, que fue el fundador, una empresa estatal italiana que se funda después de la guerra y que consolida otras empresas italianas pequeñas que había, petroleras, una que se llama Jeep y alguna otra. Y la primera señal del interés de Eni por entrar a la Argentina es solamente 3 años después, en 1955. Mirá. Y Eni le manda una carta a YPF, acá vamos a ver
en la pantalla la respuesta, porque Eleni quería saber qué contrato estaba firmando la Argentina, YPF, con la Standard Oil de California. Para los que conocen la historia, ese contrato de Perón en 1955 fue muy famoso porque lo atacaron de izquierda a derecha y de hecho nunca llegó a implementarse. Era un contrato entre YPF y la Standard Oil de California, que hoy es Chevron. Claro. Y Eleni le escribe a YPF diciéndole que quiere una copia del contrato. Ahí vean, YPF le dice no te lo vamos a dar, pero ya había una señal de que Eleni quería entrar en la Argentina. En 1958, con este señor que vemos en la pantalla, que es el presidente Arturo Frondizi, Sí. Frondizi lleva adelante la batalla del petróleo, que es traer a la inversión privada a la Argentina, y ahí reaparece Eleni. Claro. Y Eleni, a través de otra compañía, que se llama Saipem, la Società Anónima de Perforazione e Montaggio. Como estamos en italiano hoy, espectacular, Sí. Y AGIP, ¿querés que te diga cómo es? ¿Cómo es? Hacienda Petroli Italiano, algo así. Espectacular. Hacienda Generali Petroli Italiano. Son todas las empresas del grupo Eni. Y en ese momento con Frondizi, Saipem entra en los contratos de perforación. En ese momento hay contratos de explotación, de exploración, de desarrollo de explotación y de perforación. En lo que se llamaba entonces el flanco sur de Comodoro Rivadavia, que es la cuenca de San Jorge, Sí. en la provincia de Santa Cruz. Ahora, lo interesante es que en algún momento avanza el gobierno de Frondizi, siempre muy hackeado por los militares, avanza su programa petrolero. A YPF le costaba mucho la cuestión financiera vinculada a esos contratos porque tenía que pagar por la perforación de los pozos que se amortizaban a lo largo de la vida del pozo. Claro. Eleni a través de Saipem hace 300 pozos, después renueva para hacer 300 pozos más. Y en algún momento lo que es muy interesante es que Frondizi, a través de su delegado personal, que era Arturo Sábato, y Eleni, al frente Enrico Mattei, empiezan a pensar que Eleni haga un desembarco integral en la Argentina, que construya una refinería, que arme una red de estaciones de servicio con la marca AGIP y que sea un cuarto jugador. Claro, ya se en ese integre entonces, verticalmente. exacto, ya en ese entonces estaba YPF, eso que después fue Action, Sí. y la Shell. Ahí nosotros vamos a mostrar algún documento de cómo era la propuesta y cómo en Italia Eleni estaba estudiando cómo armar esa inversión de construir una nueva refinería. YPF quería que fuera en Comodoro Rivadavia. Eleni decía, no sé si los economics dan para Claro, eso. por los costos logísticos. Exacto. Frondizi está permanentemente atacado por los militares. Llegamos hacia fines del 61, de 1961, y esto era un proyecto que ya estaba para hacerse, a tal punto que a principios del 62, en nuestro verano, por ahí por enero, febrero del 62, en el Hotel Roma, de Roma, Acá el crudo, perdón, es italiano, clase italiano y también petróleo y gas. claro, Enrico Mattei anuncia este proyecto, que se iba a hacer una integración desde perforar pozos hasta sacar el crudo, refinarlo, venderlo con la marca Jeep. Nada de eso sucedió, sabemos que no sucedió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dos tragedias. Upa. En marzo del 62, ahí vemos también la foto, Frondizi termina preso en la isla de Martín García. Golpe militar, cuando no en la Argentina del siglo XX, cae Frondizi. Y lo que viene después es mucho más trágico. En octubre de 1962, Enrico Mattei muere en un accidente de aviación. Un accidente de aviación que es polémico. Extraño. Esto ya fue hace 60 años y sin embargo todavía hoy se discute la muerte de Enrico Mattei, Mirá. que para Italia es un prócer. Hubo películas sobre Enrico Mattei y la versión que hay, que además convengamos que en el mundo petrolero las ideas conspirativas respecto a las muertes de los líderes de las compañías, los de los países,
abundan. La versión que hay es que lo mató la CIA. Mirá. ¿Por qué esta versión? Porque Enrico Mattei no solamente negociaba con Argentina, sino que fue el primer petrolero, podríamos decir. El Eni fue la primera compañía occidental que se puso a negociar con los países árabes. Mirá. Cuando el bloque de compañías sajonas, llamémosle, las tradicionales que eran la Shell, British Petroleum, que era la vieja Anglo-Persian, y las Seven Sisters, que son las que derivaron de la Standard Oil de Rockefeller, todas esas compañías en la posguerra estaban a los tiros con los países de Medio Oriente, los países productores, que en ese momento no solamente se estaban independizando, sino reclamaban más renta petrolera, armaron sus compañías nacionales. Son los años en donde se les complica. Y Enrico Mattei dice, bueno, yo voy a negociar. Tenía un proyecto para la Argentina también. Lamentablemente, ni Frondizi ni él estuvieron en condiciones de llevarlo adelante. Dos tragedias. Pero bueno, siempre hay una segunda oportunidad. Siempre. Y ahora estamos esperando que se concrete este proyecto con esos antecedentes, que finalmente el Eni y YPF puedan crecer juntos, en este caso en el mercado mundial del LNG. Muy interesante realmente, y qué bueno que haya otra segunda oportunidad, ¿no? Para la historia argentina. Esperamos que YPF concrete el FID antes de fin de año. Bueno, y con esta pastillita histórica terminamos Crudo hoy y los esperamos en la próxima con datos crudos, alguna otra entrevista, la sección con Javier, que nos va a contar alguna cuestión regulatoria nueva, y la historia siempre. Sí, por favor, más perlitas históricas. Perlitas históricas Siempre. siempre. Gracias.